Una niebla densa cubre la tierra. Un sonido distante de pasos resuena entre las sombras. Algo se acerca. No es solo un hombre, es un guerrero. Pero él aún no lo sabe. Hubo un tiempo en que todo parecía tranquilo. Días comunes, decisiones comunes, rutinas que se repetían como el tic-tac de un reloj olvidado. Pero en el mundo invisible, una guerra estaba a punto de comenzar. Una guerra antigua, eterna, donde el enemigo no se ve con los ojos, pero se siente su peso en el alma. Y entonces, Dios habló. Efesios, capítulo 6. Un llamado, una convocatoria celestial, un grito de alerta venido del cielo. No es una sugerencia, no es un consejo, es una orden, para que todo aquel que escuche se levante, se vista, se prepare, porque la batalla ya ha comenzado. Revístanse de toda la armadura de Dios. La voz resuena por las páginas de la Escritura como un trueno en el desierto. Una advertencia divina para los que están dormidos en el campo de guerra. ¿Cuántas veces has sentido que algo anda mal, sin saber explicar por qué? ¿Cuántas batallas has enfrentado que no comenzaron por fuera, sino dentro de tu mente? Miedos que paralizan, voces que acusan, deseos que desvían. Esta no es solo una lucha por decisiones, es una lucha por almas. Cada nuevo amanecer, las tinieblas se mueven en silencio, no con gritos, sino con sutileza. Se infiltran en los hogares, corrompen conciencias, distorsionan verdades. Por eso Dios no te pidió que despertaras, te ordenó que te posicionaras. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ves personas. Pero el verdadero enemigo no está en los rostros, está en los principados, en los dominadores de este mundo tenebroso, en fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Y si no llevas puesta la armadura, estás vulnerable. El que no se reviste de la verdad será dominado por la mentira. El que no calza sus pies con el Evangelio tropezará en el camino. El que no levanta el escudo de la fe será traspasado por las flechas de la duda. Esa es la realidad que muchos ignoran, hasta que ya es demasiado tarde. El mundo espiritual no es un escenario opcional para los religiosos. Es la verdadera arena. Es donde se toman las decisiones eternas. Es donde el cielo observa y el infierno ataca. Y tú estás en medio de todo eso. ¿Crees que enfrentas crisis financieras, problemas matrimoniales o presiones emocionales por casualidad? No, existe un plan, un intento orquestado para alejarte de Dios, para debilitar tu mente, para silenciar tu oración, para convencerte de que esta lucha es solo tuya. Pero Dios te entregó una armadura, y esa armadura tiene un propósito, no solo protegerte, sino mantenerte en pie. Y después de haber vencido todo, permanecer firme. Ese es el llamado, y es personal. No es para los fuertes, ni para los especialistas, ni para los líderes religiosos. Es para los que decidieron obedecer, para los que, aún heridos, eligen levantarse. Porque en el campo espiritual, el héroe no es el que nunca cae, es el que nunca se rinde. La voz del Espíritu clama por guerreros que no negocian sus principios, que no bajan la espada de la palabra, que no dejan caer el casco de la salvación. Guerreros que saben que no luchan con sus propias fuerzas, sino con la autoridad del nombre sobre todo nombre, Jesús. Este es el momento en que la armadura debe ser vestida. El suelo del mundo se hunde en mentiras. La moral está siendo atacada. La fe está siendo burlada. Lo que antes era pecado, ahora se celebra. Y muchos, incluso dentro de la iglesia, están dormidos, desarmados. Pero aún hay tiempo. Aún hay hombres y mujeres que se levantarán como centinelas. Aún hay quienes escucharán la voz del cielo y responderán con valentía. Aún hay quienes, aunque solos, elegirán posicionarse por la verdad. Y cuando llegue el día malo, y llegará, ellos estarán listos. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar armado. No necesitas ser fuerte. Solo necesitas ser fiel. Y Dios hará el resto. No es una metáfora. No es una simbología bonita. Es realidad espiritual. El soldado de Cristo no es reconocido por su armadura física, sino por su convicción, su obediencia y su fe. Él marcha contra las tinieblas con la luz de la verdad. Ora mientras el mundo se burla. Resiste mientras otros se rinden. Y entonces, el cielo se abre.
y el comandante supremo lo mira y dice: buen siervo y fiel. Entraste en la batalla. Permaneciste hasta el fin. Este video es más que un mensaje. Es una convocatoria. Es una orden de guerra. Revístanse. Levántense. Porque ahora es tiempo de luchar. Él despierta como todos los demás días. Pero algo ha cambiado. No hay sonido de batalla. No hay olor a humo. No hay banderas ondeando en el horizonte. Solo lo cotidiano. La rutina. El silencio. Pero el campo de guerra ya está armado. Eso es lo que el enemigo quiere. Que no lo percibas. Que pienses que todo está normal. Que tu lucha es contra el jefe, contra la factura atrasada, contra la crisis del matrimonio. Pero el apóstol Pablo revela la verdad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es una figura retórica. Es una realidad espiritual. Hay un mundo sobre este mundo. Un campo invisible donde las fuerzas colisionan. Y es allí donde se libran las decisiones más profundas. No en los despachos, ni en los titulares, sino en las regiones celestiales. El verdadero enemigo es invisible, pero real. No necesita aparecer para controlar. Basta con influenciar, susurrar, distorsionar. Él sabe que si toca tu mente, te controla. Si logra minar tu fe, ya ganó la mitad de la batalla. Y por eso, el ataque no viene con espadas. Viene con flechas encendidas, dudas que surgen de la nada, desánimo sin explicación, ganas de rendirse, de desaparecer, de dejarlo todo, sin motivo claro. No es coincidencia, es guerra. Pero quien lleva puesto el casco de la salvación, reconoce el origen del ataque. Quien levanta el escudo de la fe no absorbe esas flechas, las repele. Quien se cubre con la coraza de justicia, no se entrega al pecado disfrazado de placer. Esta batalla no se gana con argumentos humanos, se gana con discernimiento espiritual. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, describe pieza por pieza la armadura de Dios. Porque cada parte revela un tipo de protección que solo funciona en quien elige andar en obediencia. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, la preparación del Evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco, la palabra como espada. Ninguna de estas piezas es física, pero todas son reales. El campo invisible está lleno de voces, y la mayoría no proviene del cielo. Son voces que intentan hacerte dudar de quién Dios dijo que eres. Son estrategias para desacreditar la promesa, sabotear tu identidad, alejarte de la comunión con Dios. Y si no lo percibes, cedes. El enemigo sabe que no necesita quitarte todo. Basta con quitarte la paz. Sabe que no necesita destruir tu hogar. Basta con quitar el temor de Dios de tu familia. Sabe que no necesita matarte. Basta con distraerte. Pero quien está despierto en el espíritu, quien entendió que no se trata solo de una vida cómoda, sabe que cada día es un nuevo combate. La oración se convierte en escudo, el ayuno en arma, la palabra en refugio. Y cuando todo a tu alrededor dice, ríndete, el alma responde, ya estoy revestido, porque el campo invisible solo se vence con una armadura visible para el cielo. Puede que tú no veas al enemigo, pero él te observa. Y lo que él teme no es el tamaño de tu cuenta bancaria, ni tu influencia social. Lo que él teme es cuando te levantas por la mañana y doblas las rodillas. Lo que él teme es cuando declaras la palabra en voz alta, aún con lágrimas en los ojos. Lo que él teme es cuando decides permanecer fiel, aunque todo se esté desmoronando, porque eso es el sonido de la armadura siendo colocada. Y cuando ella está en ti, el campo invisible tiembla, porque en ese instante te conviertes en un verdadero soldado, un enemigo real contra las tinieblas. No se trata de ganar todas, se trata de no abandonar la guerra. La mayor victoria del enemigo no es derribarte, es convencerte de que no vale la pena continuar. Pero aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esta guerra espiritual no termina con aplausos, termina con corona. Y esa corona no se da al que corrió más rápido, sino al que no se detuvo. El campo invisible está delante de ti, ahora. Y la pregunta que resuena desde el cielo es simple. ¿Estás vestido con la armadura de Dios? El campo está en guerra. Las tinieblas se mueven. El infierno se organiza. Pero muchos están dormidos. Sí, dormidos. No en el cuerpo, sino en el alma.
Están vestidos con la armadura, pero tirados en el suelo, con la espada de la palabra oxidándose en la vaina, con el escudo de la fe arrojado a un lado, con los ojos cerrados al peligro. Frecuentan templos, escuchan mensajes, levantan las manos, pero en el espíritu están desconectados, vacíos de aceite, vacíos de vigilancia, vacíos de temor, como soldados en una trinchera imaginaria, creyendo que la guerra es solo una metáfora, una idea simbólica, mientras el enemigo invade sus casas, sus familias, sus mentes. Dicen, soy de Cristo, pero viven como si no hubiera batalla, como si fueran turistas en un campo de guerra. Y esa es la estrategia más sutil del enemigo: adormecer a los soldados, porque quien duerme no resiste, quien duerme no ora, quien duerme no discierne. Y cuando finalmente despiertan, ya han perdido el matrimonio, la fe, los hijos, el propósito, la identidad. No fue de repente, fue poco a poco, una concesión aquí, un silencio allá, una verdad ignorada, un pecado tolerado, y el sueño se fue profundizando. Pablo grita a los efesios como un general que ve al ejército cabeceando en medio del peligro: revístanse de toda la armadura de Dios. No es una sugerencia, es un llamado urgente, porque la guerra no espera, el enemigo no tiene piedad, y el reloj del cielo está corriendo. Hay soldados que se distrajeron con los aplausos, otros con la comodidad, otros con el entretenimiento, y se olvidaron que fueron llamados a resistir hasta la sangre, hasta el fin, hasta la última flecha. Dejaron de orar porque el cielo tardó en responder. Dejaron de vigilar porque la tentación parecía pequeña. Dejaron de obedecer porque la presión del mundo parecía más real que la promesa del cielo. Y el sueño se volvió letargo, el letargo, frialdad, y la frialdad, muerte. Pero Dios aún llama. Él todavía grita en los valles, susurra en los desiertos, enciende lámparas en la madrugada, llamando a cada soldado dormido por su nombre. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Él no llama con ira, llama con urgencia, porque el tiempo se está acabando, y cuando suene la trompeta, ya no habrá tiempo para prepararse, no habrá tiempo para ponerse la armadura a las apuradas, no habrá tiempo para buscar el aceite de la presencia. El llamado es ahora, hoy, antes de que la oscuridad cierre todas las puertas, antes de que la última oportunidad pase desapercibida. Los soldados dormidos no son solo víctimas, son responsables, porque la armadura fue entregada, el espíritu fue derramado, la palabra fue predicada, pero muchos decidieron ignorar. Despertar duele, requiere renuncia, requiere quebrantamiento, requiere confrontación con la verdad, pero solo despierto se vence. Puedes tener dones, puedes tener ministerios, puedes tener títulos, pero si no estás despierto, todo eso es inútil. La guerra espiritual no respeta apariencia, solo se rinde ante quien está lleno de Dios. Y para eso es necesario velar, porque el enemigo no viene con rostro feo. Viene disfrazado de descanso, de éxito, de aprobación. Viene sutil, sonriente, elogiando, adulando. Y poco a poco te mece en el sueño de la indiferencia espiritual. Y cuando menos lo percibes, estás lejos de la cruz, lejos de la verdad, lejos de la presencia. Pero si hoy, si ahora, estás oyendo esta voz resonando en tu espíritu, es porque aún hay tiempo. La armadura está disponible. La guerra aún puede ser vencida, pero es necesario levantarse. La espada debe volver a la mano, la armadura debe ser usada con propósito, y la rodilla debe volver a tocar el suelo, porque solo vence quien lucha, solo permanece quien vela, solo resiste quien está despierto. La voz de Pablo atraviesa los siglos como un trueno espiritual. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ese es el llamado de Dios. La guerra no se gana con fuerza humana, no con espada de hierro, ni con escudos de madera, sino con una armadura que desciende del cielo, porque esta guerra es invisible, es espiritual, es eterna. Y para enfrentar lo que no se ve con los ojos, es necesario revestirse de lo que no se puede fabricar con las manos. Pablo no habla desde la teoría,
Habla como quien ya sangró, como quien enfrentó prisiones, azotes, rechazo, como quien vio al infierno levantarse y no se rindió. Él conoció el precio de la batalla, y por eso describe con precisión lo que todo siervo necesita vestir: el cinturón de la verdad. Porque sin verdad, todo se derrumba. El soldado que no vive en la verdad cae fácilmente. Mentiras, medias verdades, conveniencias, son grietas que se abren en el corazón. La verdad no es solo lo que se dice, es lo que se vive. Es lo que se sostiene cuando nadie está mirando. Es lo que resiste la presión del sistema. El siervo fiel ajusta el cinturón de la verdad y camina con rectitud, con integridad, con firmeza, aunque eso le cueste la aprobación de los hombres. La coraza de justicia no es justicia propia, no es mérito. Es la justicia de Cristo, que cubre el pecho, que guarda el corazón, porque el corazón es engañoso, y solo será preservado si está cubierto por la justicia del Cordero. No somos firmes porque somos buenos, somos firmes porque Él es justo. Esa coraza impide que las acusaciones del enemigo penetren. Cuando Satanás susurra, no eres digno, la coraza responde, pero Él sí lo es. Los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. El soldado no camina descalzo, pisa firme, con dirección, con preparación. Y lo que lo mueve no es la ambición, ni el miedo, ni la gloria personal. Es el Evangelio, es la buena nueva que transforma. Es la paz que reconcilia al hombre con Dios. Si los pies no son guiados por la cruz, acabarán tropezando en las trampas del mundo. El escudo de la fe. El enemigo lanza dardos, dardos de duda, dardos de miedo, dardos de rechazo, de angustia, de incredulidad. Pero el escudo de la fe apaga cada uno de ellos, no porque el siervo entienda todo, sino porque cree, porque confía en el carácter de Dios, incluso cuando el cielo está en silencio. La fe no es sentimiento, es convicción, es firmeza en la promesa, incluso cuando todo parece contrario, el casco de la salvación. Porque la mente es el campo más atacado. Es allí donde el diablo planta pensamientos, distorsiones, presiones. Pero quien se reviste de salvación, protege sus pensamientos con la eternidad, con la certeza del rescate, con la conciencia de que ya no pertenece a este mundo. El casco impide que las voces del mundo dominen. Susurra esperanza cuando el caos grita derrota. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es poesía, no es solo consuelo, es arma, corta, expone, derrota a las tinieblas. El enemigo teme al que conoce la palabra, al que vive la palabra, al que obedece la palabra, porque esta espada no falla, siempre acierta, siempre penetra, siempre triunfa. Pero la armadura no es solo para admirarse, debe ser usada. Muchos conocen Efesios 6, pero pocos se visten de Efesios 6. Hablan de la armadura como un símbolo, pero no viven como soldados. Piensan que basta con declararla con la boca, repetir las piezas como un mantra, pero no alinean su vida con lo que proclaman. La armadura del alto no es un disfraz espiritual, es práctica, es santidad, es renuncia diaria, y solo funciona si el corazón está en el altar. No sirve de nada vestir la coraza y guardar odio en el pecho. No sirve calzar los pies con el Evangelio y andar por caminos torcidos. No sirve blandir la espada y despreciar la obediencia. La armadura es poderosa, pero solo en manos de quien teme al Señor. Y quien teme no elige piezas. No adapta la armadura a su estilo de vida. No moldea la palabra a su gusto. La viste toda, acepta todo, somete todo. Y entonces está listo. No para ser aplaudido, sino para resistir, para avanzar, para permanecer. Porque la armadura no garantiza victoria sin lucha, pero garantiza que el siervo fiel resistirá en el día malo. Y cuando el día malo pase, él aún estará de pie. No porque fue el más fuerte, sino porque fue obediente, porque confió en el general del cielo, porque eligió ser soldado, aun cuando todos jugaban a la religión. Esa es la armadura del alto, no hecha por manos humanas, sino forjada en el cielo.
para los que decidieron luchar hasta el fin. El día malo no es una posibilidad, no es una metáfora, no es sí, es cuando. Llega sin aviso, sin piedad, sin pausa. Llega para todos, para el justo y el impío, para el fiel y el rebelde. Pero solo un tipo de persona permanece de pie después de él, aquel que resiste, no con orgullo, no con terquedad, sino con fe, con armadura, con firmeza espiritual. El apóstol no romantiza la vida cristiana, no promete calma, prepara para el combate, y lo que dice es directo: y habiendo hecho todo, permaneced firmes. Todo: orar, ayunar, velar, luchar contra la carne, huir del pecado, negarse a uno mismo, vestir la armadura, obedecer sin ganas, adorar con lágrimas, creer, incluso en silencio. Cuando todo haya sido hecho, permanece, porque el día malo viene como avalancha, destruye certezas, sacude estructuras, silencia sonrisas, trae la noticia inesperada, la traición que duele, el fracaso que humilla, el dolor que calla, el miedo que asfixia. En ese día, el enemigo no grita, susurra: estás solo, Dios te olvidó, no vale la pena, ríndete. Pero quien está revestido no escucha, porque el casco de la salvación protege la mente, porque el escudo de la fe sigue levantado, porque la coraza sostiene el corazón y la verdad aún aprieta el cinturón. Resistir no es ausencia de dolor, es no entregarse al dolor, es no pactar con el pecado en medio de la crisis. El siervo fiel sangra, pero sigue orando, sigue adorando, sigue obedeciendo. Sabe que el cielo puede estar en silencio, pero Dios sigue gobernando, sigue mirando, sigue sosteniendo, y por eso no retrocede. El día malo es un tamiz. Muchos aparentaban firmeza, hasta que llegó, y entonces cayeron, porque estaban afirmados en la apariencia, en el emocionalismo, en una religión de espectáculo. Pero lo que es genuino, resiste, no porque lo siente, sino porque cree. El enemigo quiere romper la comunión, quiere aislar, quiere avergonzar, quiere robar la fe en medio de la noche oscura. Pero la palabra dice: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. No eres tú quien huye, es él. Cuando el siervo no se rinde ante la tentación, cuando se niega a negociar principios, cuando ora a un herido, cuando permanece, aunque esté solo, el infierno pierde. El enemigo no teme eventos, tiembla ante la constancia, ante la obediencia diaria, ante la firmeza en lo secreto, porque quien permanece glorifica a Dios. Y glorificar en medio del dolor es el arma más poderosa que existe. El cielo se mueve por corazones quebrantados, no por discursos bonitos, sino por una fe que insiste, que no negocia, que no huye. Resistir es saber que hay un propósito en el valle, que hay un plan en la oscuridad, que Dios no se ausentó, solo está forjando. El oro no brilla sin el fuego, y la fe no crece sin la prueba. En el día malo, Dios no se aleja, se calla, para ver quién es fiel incluso cuando no siente nada. El verdadero siervo no vive de señales, vive de la promesa, y por eso, resiste las palabras del mundo, la lógica de la carne, la presión del infierno. Sigue amando cuando es odiado, perdonando cuando es herido, creyendo cuando todo parece perdido. Ese es el remanente. Ese es el guerrero del cielo. Y cuando el día malo pase, porque pasará, ese siervo seguirá de pie, no por fuerza, sino por gracia, no por habilidad, sino por dependencia, porque el secreto nunca fue cuánto luchas, sino con quién luchas. Aquel que está en Cristo no solo sobrevive al día malo, lo atraviesa, transformado, sale más fuerte, más maduro, más parecido al Cordero. Y el enemigo, al verlo aún de pie, sabe que ha perdido otra vez. La armadura está completa, el guerrero está de pie, pero Pablo no termina la carta. Va más profundo, más alto, más al fondo, orando en todo tiempo. Ese es el secreto, el arma invisible, el hilo que conecta la tierra con el cielo, el sonido que el infierno teme, aunque nadie más lo escuche. La oración, la respiración del alma,
El clamor silencioso que rompe cadenas. No es un ritual, es una guerra. Cada palabra lanzada con fe es una flecha disparada contra las tinieblas. Cada gemido sin palabras es un grito que llega al trono. Pablo lo sabía. La lucha es espiritual y las armas humanas son inútiles. Por eso, después de la armadura, viene el clamor. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con vigilancia, con perseverancia. Esa es la descripción de un guerrero activo, no de un religioso de domingo, sino de alguien que vive de rodillas, incluso cuando camina de pie. La oración no es una opción, es supervivencia. Es allí, en lo secreto, donde el espíritu se fortalece, el ego muere, la carne se calla y el alma encuentra dirección. Es en la oración donde la armadura se ajusta. Es en la oración donde la fe se reaviva. Es en la oración donde el siervo, herido, se levanta otra vez. No se trata de muchas palabras, sino de palabras sinceras. No es sobre elocuencia, es sobre verdad. Señor, te necesito. Esa frase tiene más poder que 1000 sermones, porque es rendición, es entrega, es reconocimiento. Quien ora, admite que solo no puede, que necesita dirección, que depende de la presencia. Y Dios responde. Siempre responde. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto. A veces con silencio, pero nunca con indiferencia. Orar es confiar que el cielo escucha, aunque la tierra esté en caos. La oración no solo cambia circunstancias, cambia el corazón. Te prepara para la respuesta de Dios, sea cual sea. Pablo pidió oración, aun siendo apóstol, aun siendo usado por Dios. Él sabía, un guerrero aislado es un blanco fácil, y entonces escribe, orad también por mí, porque hasta los fuertes necesitan cobertura. Este es otro misterio. En la guerra espiritual, nadie vence solo. Orar unos por otros es blindaje, es comunión, es unidad. Cuando uno ora, el otro se fortalece. Cuando una iglesia ora, la ciudad tiembla. Cuando el pueblo ora, el cielo se manifiesta. La oración abre puertas, derriba muros, silencia al enemigo, trae revelación. Es en la oración que se discierne la batalla. Es en la oración que se recibe estrategia. Es en la oración que se encuentra descanso. Porque orar no es solo hablar, es escuchar, esperar, confiar. Quien no ora, no resiste. Puede que vista la armadura, pero está débil por dentro, porque la fuerza no viene de la apariencia, viene de la relación con el Altísimo. Y esa relación se construye de rodillas. Dios no busca guerreros perfectos, busca corazones quebrantados. No se trata de horario, se trata de entrega. Orar en todo tiempo es mantener el espíritu alerta, el alma sensible, el corazón disponible. Es transformar cada momento en altar, cada silencio en santuario, cada dificultad en intercesión. No importa el lugar, Dios escucha. En la prisión, en el desierto, en el cuarto oscuro, en medio de la multitud. El enemigo teme a un pueblo que ora, porque él sabe. La oración activa los cielos, mueve ángeles, libera respuestas, establece autoridad y, sobre todo, mantiene al siervo de pie. Porque quien ora no depende de la fuerza del brazo, depende del brazo de Dios, y el brazo de Él nunca falla. Al final, no se trata de ganar batallas, se trata de permanecer fiel, porque muchos vencen, pero se pierden en el proceso, conquistan el mundo, pero abandonan la cruz. Pablo termina su carta como quien cierra una armadura sagrada. No escribe para impresionar, escribe para despertar. Y el mensaje es claro: permanece firme, sé fiel, hasta el final. Esa es la verdadera gloria. No la gloria de los hombres, no el aplauso del mundo, sino la gloria de ser conocido en los cielos y temido en el infierno. La gloria de haber permanecido, incluso cuando todo decía que te rindieras. La fidelidad no brilla, pero resiste, no aparece, pero sostiene. Es fácil comenzar con pasión, difícil es continuar con convicción. El campo de batalla está lleno de guerreros que un día fueron fuertes,
pero dejaron la armadura a un lado. Cambiaron la verdad por conveniencias. Renunciaron por no soportar la espera. Pero hay quienes permanecen, aún heridos, aún olvidados, aún sin aplausos. Siguen, no porque son fuertes, sino porque saben en quién han confiado. Pablo sabía lo que era ser perseguido. Sabía lo que era ser abandonado. Sabía lo que era orar y parecer que el cielo estaba en silencio. Pero permaneció, porque no se trata de sentir, se trata de creer. Creer que Dios es fiel, aunque todo parezca lo contrario. Creer que la promesa sigue en pie, aunque los pies ya estén cansados. La fidelidad es lo que Dios busca. No éxito, no fama, no números. Fidelidad. A los ojos del mundo, eso no vale nada, pero a los ojos del Eterno, es lo que verdaderamente importa. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona no es para los más rápidos, es para los que permanecen, no para los que empiezan con fuerza, sino para los que terminan con fe. La fidelidad moldea el carácter, refina el alma y revela quién realmente sirve al Señor. No necesita escenario, vive en lo secreto, en la decisión de no negociar principios, en la elección de decir no al pecado, incluso en silencio. La fidelidad es demostrar que amas a Dios cuando nadie te está mirando. Es resistir lo que el mundo ofrece, porque el corazón ya pertenece al cielo. Y al final, cuando todo pase, cuando caigan las máscaras, cuando el oro de este mundo se desvanezca, la fidelidad permanecerá. El cielo no busca superhéroes, busca siervos fieles, hombres y mujeres que, aún cansados, siguen, que, aún heridos, adoran, que, aún llorando, obedecen. El apóstol concluye con paz, amor, fe y gracia, porque es eso lo que un fiel necesita para continuar. Paz en medio del caos, amor, aún entre los que odian, fe para caminar sin ver, gracia para levantarse cuando cae. Estos son los signos de los que permanecen, y quien permanece, vence, no por sus propias fuerzas, sino porque está firme en aquel que venció al mundo. El guerrero fiel puede caer, pero nunca es derrotado. Puede caer 7 veces, pero en todas, el Señor lo levanta. Puede ser olvidado por los hombres, pero es recordado por Dios, porque la fidelidad tiene recompensa eterna, y no hay nada más glorioso que oír al final: buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la gloria que vale, la única que importa, la que no se corrompe, la que dura para siempre, y le pertenece a los que permanecieron.